Claro, sí. y también para introducir a nuestro invitado que ya está sumándose a esta mesa, tiene que ver cómo algunos sectores del peronismo digital, o entre comillas del peronismo, porque me parece que ya los tenemos que contar como fuerzas del cielo, pero bueno, algunos sectores del peronismo digital dice, fíjense cómo el peronismo no hizo un plan nuclear y el que sí lo hace es Javier Milei. ¿Por qué? Porque Javier Milei es el peronismo realmente existente. Javier Milei es la expresión nacional popular de desarrollo que debería ser el peronismo y que el peronismo no es porque está muy concentrado en hacer el DNI no binario. Una discusión realmente que decís no puede ser, no puede ser, y sin embargo tuvo mucha pregnancia. Sin embargo es, efectivamente, para eso también lo invitamos a Nicolás Malinowski, que se suma a esta mesa. Nicolás es ingeniero electricista, magíster en gestión de la energía y es un especialista también en el sector nuclear. Hace muchísimo tiempo que viene hablando de estos temas y tiene la generosidad de sumarse a esta mesa este sábado a la mañana. Nicolás, muy buenos días, gracias por estar ahí. Hola Darío, buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos Bien. perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Buen día, buen sábado. Un saludo ahí a toda la comunidad de La Plata y a los compañeros también que están en la mesa. Ahí vamos. Nicolás, ¿lo escuchaste al presidente hablando del sistema nuclear argentino y de los planes que tienen desde el gobierno libertario? Sí, no había escuchado la patrulla digital peronista que estabas describiendo recién, que decía Mejor, que mejor. el Si no lo peronismo escuchaste, mejor. que el peronismo hacía documentos o DNI no binarios y no plan nuclear. Hay Ujú, que recordar que el peronismo, el kirchnerismo, el peronismo de los 12 años gloriosos que tuvimos hizo el plan nuclear, lo lanzó en 2006 y ujú. también hizo el documento no binario. O sea, son dos atributos de esa década ganada que siempre reivindicamos, ¿no? Pero sí, lamentablemente escuchamos al presidente en un mensaje de cadena nacional antes de estar en el programa del Gordo Dan, donde planteaba un año o un balance de su año de gestión, eh, engloriando, digamos, el ajuste fiscal, que el ajuste fiscal se traduce en recorte en la obra pública y el sector nuclear viene siendo desfinanciado producto de estos 12 meses del gobierno de Javier Milei, que eso no lo dijo en la, en la cadena nacional. Y bueno, y venía hablando, y hay dos puntos fundamentales. Antes de llegar al plan nuclear, él habla de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Creo que eso es una de las, que eso que pasó medio desapercibido. Ujú. Cristina lo mencionó después en el acto de asunción del PJ el día miércoles, pero eso creo que es la consecuencia más grave de todo lo que dijo, digamos, ese día, producto de que sería una revitalización de lo que fue el ALCA y que en América Latina se le dijo no al ALCA en 2005, en ese proceso de emancipación que teníamos por aquella época con Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, con Lula, con Evo Morales, bueno, con todos los presidentes de América Latina en ese momento, y después nos sorprendió con el anuncio del plan nuclear argentino, desconociendo, si se quiere, de lo que es Argentina. Nosotros venimos con un desarrollo de más de 70 años, 74 años particularmente, de historia nuclear, que es justamente un plan que nace en el peronismo, en el primer peronismo de Perón. En 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica y ahí venimos desarrollando con una suerte de política de Estado en esta materia, que ha tenido altos y bajos, ha tenido momentos de gloria y momentos de retroceso, principalmente con los gobiernos neoliberales de Carlos Menem. Ahí sí tuvimos un fuerte retroceso en lo que es en materia nuclear, pero producto después de la política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en el 2006 se relanza el plan nuclear argentino, que después queda plasmado en una ley. Habría que acercarle la ley al presidente, que es la 26566, donde habla de todos los proyectos nucleares y ahí se enmarca, digamos, este que él quiere vender, que es el CAREM, que se inició su construcción en el 2014. Y ahí sí me meto en lo que dice en el Gordo Dan. Él dice, estamos avanzados en 7 u 8 años en tecnología en materia nuclear. Y claro, en el 2014, que él no lo dice, porque en la cadena nacional él hablaba de los ferrocarriles del 1900, que éramos vanguardia en ese momento, y saltó todos los otros proyectos que se hicieron, porque en su oratoria o en su relato no puede levantar ninguna bandera que haya sido del desarrollo nacional y popular
o de gobiernos peronistas, pero lo que sí es cierto es que Argentina, los grandes desarrollos en clave de materia estratégica han sido de la mano de gobiernos peronistas y el sector nuclear da cuenta de ello, ¿no? Nicolás, una de las cosas ahí en el programa del Gordo Dan que plantea en un momento diciendo, y tenemos Simbab, que es una empresa privada, cosa que tengo entendido que no es así, pero cuando dice todo esto, yo lo que pensaba es, pero pará, y te quiero preguntar si existe en algún lugar del planeta, una pregunta medio retórica porque tengo entendido que no es así, o si sería posible que exista, desarrollo de este tipo apalancado solo en el sector privado, o sí necesitas del Estado para estas cuestiones de tamaña y envergadura. No, yo creo que ahí tuvo un acto fallido el presidente. Lo escuché, qué bueno que lo trajiste a la mesa, lo de INVAP, porque él justamente viene diciendo que el SMR, el CAREM, que es un reactor de nueva tecnología, los SMR, hago un paréntesis, son reactores que todavía no hay ninguno en operación en el mundo y Argentina ha sido vanguardia porque fue el primer país en construir este tipo de reactores. Lo que pasa es que nos agarró, no solo empezamos a construir en el 2014 y después nos agarró 2016 en adelante el gobierno de Mauricio Macri y el tibio gobierno de Alberto Fernández con algunas mejoras, pero sin poder avanzar profundamente en el sector nuclear tampoco, como fueron otras áreas también. Y el presidente ahí dice, este proyecto lo diseñaron los físicos del Balseiro, que Reider es un físico del Balseiro, así que conoce un poco de esta materia. Después se formó en el sector finanzas y responde al JP Morgan y al Goldman Sachs, que es donde hizo su carrera profesional. Y dice, lo hacen los físicos del Balseiro y el INVAP. Primero que el INVAP tiene sí participación, pero el que lleva adelante este proyecto es la Comisión Nacional de Energía Atómica, y cuando dice INVAP que es una empresa privada y lo remarca y lo dice como un orgullo. Y ahí le erra el presidente porque INVAP, primero que nace de la mano de la Comisión de Energía Atómica. O sea, el sector nuclear argentino, la madre, digamos, todo lo que tiene que ver con el sector nuclear, nace bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica y ha sido incubadora de empresas y el INVAP es una de ellas y pertenece al Estado provincial de Río Negro y tiene sí participación la CONEA y otras áreas del sector nuclear. Pero es una sociedad del Estado, pero sí hay que saber interpretar lo que dice el presidente porque el mes pasado, el mes de noviembre, el INVAP cambió su forma societaria, pasó de ser sociedad anónima, sociedad de Estado a ser sociedad anónima, así que lo que uno podría pensar es que se vendría un proceso de privatización en INVAP, como lo está sucediendo con IMSA y lo que va a suceder con Nuclear Eléctrica Argentina. O sea, detrás de este plan nuclear que el presidente anuncia de la mano del desarrollo de la energía para abastecer la inteligencia artificial, porque él quiere poner un punto, él quiere convertir a la Argentina en un polo de inteligencia artificial y eso demanda mucha energía. De hecho, creo que un poco este anuncio viene para no quedar descolgado de lo que están haciendo las grandes tecnológicas a nivel mundial, que van a empezar a invertir, o sea, a profundizar las inversiones en desarrollo de inteligencia artificial. Hablamos de Amazon, de Google, de Microsoft, y todas ellas han salido a decir, bueno, vamos a invertir en energía nuclear, principalmente en los reactores modulares, para abastecer los grandes servidores de energía nuclear, que va a incrementar en un 160% el consumo de su energía en los próximos 5 o 6 años. Entonces, esa gran demanda hoy, para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, necesita de energía nuclear, que es energía limpia en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero sí, ahí lo que se puede ver con la tendencia de este gobierno, y por ejemplo la ley de bases está sujeta a privatización nuclear eléctrica argentina, es que podríamos ver una entrega del patrimonio nuclear argentino a sectores corporativos privados, principalmente de capitales norteamericanos, producto de el alineamiento incondicional que tiene Javier Milei con el país del norte, ¿no? Nico, ¿cómo está el CAREM hoy? El CAREM hoy tiene un desarrollo alrededor del 60-65% de construcción y se ha paralizado, digamos, por falta de presupuesto desde el principio de año. O sea, este año ha sido un año muerto en todo lo que es el sector nuclear, si se quiere, en materia de desarrollo, producto de los vaivenes del gobierno nacional. Generalmente las transiciones son complejas, sobre todo en las empresas estatales, pero esta ha sido de gran magnitud producto de el desfinanciamiento
y el corte de política nuclear que está teniendo este gobierno, porque hay algo que no estaba diciendo Javier Milei también, que hay un éxodo del sector nuclear hacia el sector privado en términos de trabajadores, porque él reivindica la fuerte formación de los trabajadores nucleares por la alta calificación, ya sean profesionales o técnicos que tienen en ese sector, pero lo que no dice es que se están yendo esos trabajadores al sector privado, producto de que se abrieron los retiros voluntarios, producto de que hay una incertidumbre muy grande en la proyección, digamos, laboral, producto de que los salarios han quedado a la baja y son salarios de miseria, y con la alta formación que tienen los profesionales y trabajadores del sector, pueden conseguir rápidamente trabajos, ya sea en el ámbito privado nacional o en el ámbito de nuclear internacional, porque sí hay un relanzamiento, hay un resurgimiento del sector nuclear, producto de las necesidades energéticas globales. Y ahí que ustedes recién me preguntaban si el sector nuclear es un desarrollo estatal o privado en el mundo, eso me lo pasé por alto, pero generalmente han nacido de proyectos estatales. Hay obviamente jugadores privados en el mundo, pero en países desarrollados o en países en vía de desarrollo como Argentina, es muy difícil que esto lo desarrolle el sector privado y, o sea, nosotros tenemos un desarrollo de 70 años con inversión fuertemente estatal en esta materia, y perder eso es perder soberanía, es perder desarrollo científico-tecnológico, que es una de las banderas que tiene Argentina en ese sector, y que seguramente no, Estados Unidos ha tratado de desmantelar, digamos, de ese proyecto. O sea, lo hizo fuertemente en la década de los 90, cuando se paralizó Atucha 2. Atucha 2, por ejemplo, es una central de potencia de 750 megas aproximadamente, que se inició en la década del 80 su construcción, luego se paralizó por más de 20 años, desde el 85 hasta el año 2006, que empezó el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino, y es la única central en el mundo que la inicia el diseñador, que en ese momento era KWU, una empresa de Siemens, Alemania, un consorcio, digamos, que se dedicaba al sector nuclear. Pero cuando Néstor relanza el plan nuclear con Julio De Vido como ministro de Planificación, esa empresa en el mundo no existía más. Entonces se le encarga y se le encomienda a Nuclear Eléctrica Argentina, que es la empresa de bandera del sector nuclear, que opera y construye centrales nucleares, la culminación de esa central, y es la única central en el mundo que la empieza una empresa diseñadora y la termina otra empresa que no era la original. Y eso también habla, digamos, del desarrollo y la capacidad del factor humano en Argentina, y eso es lo que Milei hoy está poniendo sobre todo a remate al sector privado, ¿no? Vamos, Nicolás, entonces a hacer como un pequeño repaso de entre lo que dice Javier Milei y lo que realmente efectivamente es. Él dice, saca pecho del desarrollo argentino en materia nuclear y señala un horizonte de seguir avanzando y profundizando en ese camino. Lo que tenemos realmente es un desarrollo que es producto de gobiernos peronistas desde el inicio en la década del 50 hasta el día de hoy, y por otra parte un desfinanciamiento, un ataque, una búsqueda de privatización, digamos, una serie de políticas que ponen en crisis al desarrollo nuclear argentino, que sí es efectivamente de su gobierno. Claro, lo que hace Milei es anunciar ahora un plan nuclear argentino que se va, o sea, la letra chica, en teoría la vamos a conocer el viernes 20 de diciembre. Reidel va a hacer un anuncio al respecto, según lo que dijo el presidente en el canal del Gordo Dan. Pero lo que viene haciendo a fines prácticos, o la política que se ejecutaron en estos 12 meses, nos deja entender que la política nuclear de Javier Milei tendería a una privatización del sector. ¿Esto por qué te lo digo? Porque la ley de bases, por ejemplo, en su artículo 2, en su capítulo 2, perdón, que se denomina privatizaciones, o sea, el título es privatizaciones, está Nuclear Eléctrica Argentina y sobrevivió a todas las modificaciones que se hicieron desde enero hasta junio, julio, que se aprobó la ley, cuando era ley ómnibus, después terminó la ley de bases. Nuclear Eléctrica Argentina sobrevivió, digamos, a todos esos embates. Después se empezó a privatizar IMSA como la primera empresa que también responde a desarrollo nuclear, porque tiene la capacidad de fabricar componentes con calificación nuclear, y se la va a comprar una petrolera norteamericana que se llama ARC Energy. Ahora vemos lo de INVAP, que pasa de sociedad del Estado a sociedad anónima.
Y a su vez vemos la política salarial y la política de gestión del presidente Javier Milei en el sector nuclear y vemos que los salarios están a la baja. No hay una recomposición salarial para sostener la capacidad laboral de las personas adentro. O sea, esto del éxodo nuclear está produciendo si se quiere, un desarme de los equipos técnicos, que eso después lleva mucho tiempo reconstruir. Por ejemplo, un trabajador en el sector nuclear mínimamente te lleva, cuando entra, 2 o 3 años formarlo para que tenga después autonomía y se pueda insertarse en el desarrollo laboral, porque necesitas formarlo en términos de conceptos de seguridad, conceptos de metodologías de trabajo. Hay un montón de cuestiones que hacen a la seguridad porque justamente necesitas un buen desempeño por la seguridad de la instalación, ¿no? Y lo que está haciendo Javier Milei en este anuncio es, si se quiere, un populismo nuclear, que ahí Diego Hurtado lo menciona, justamente vamos a publicar este fin de semana una nota respecto a eso, donde es una suerte de, tirar una zanahoria entre tantas malas noticias, a ver si esto prende, pero después, o sea, eso es en términos de comunicacionales que puede prender y puede, le da un aire al gobierno en términos, no, vamos a hacer inversión en infraestructura, que a lo mejor se termina traduciendo en infraestructura. La consecuencia de esto y lo grave de esto puede ser si se avanza en los sectores de privatización, que eso después va a ser difícil de recuperar, ¿no? Nicolás, ya despidiéndote, no voy a hacer una pregunta, es más una reflexión, pero me interesaría compartirla además de con la mesa acá presente con vos también, que es que antes que vos pudimos hablar con Haroldo, un economista que nos explicaba que en realidad el IPC para medir la inflación no está del todo actualizado y que la inflación daría unos puntos más si se actualizara, pero que esa es la principal bandera de batalla del gobierno, el tema de bajar la inflación, y pienso, con esto que decís del populismo discursivo en algunos sentidos, me quedo con la pregunta de cómo podemos hacer para transmitir todo esto, que es simplemente cómo se caen a pedazos un montón de mentiras que dice el gobierno de Milei y que lo traslada a la población, voceros, y no me refiero solo a Bernie, sino a, por ejemplo, el Gordo Dan. Digo, ¿cómo combatimos comunicacional y discursivamente eso cuando ellos nos ganan en términos de estrategia comunicacional para dirigirse a cierto público o población? Me quedo pensando eso porque digo, son muy sencillos los fundamentos que destruyen, si se quiere, todo el aparato que arman estas personas, que arma este gobierno y que arma este equipo de comunicación además. Pero nos cuesta mucho expresarlo de manera que llegue a la misma cantidad y a la misma proporción también de población que llegan estos otros mensajes, porque es la voz oficial, digamos, el gobierno es la voz oficial. Entonces pienso cómo podemos contrarrestar, porque me pasaba lo mismo con el IPC, eran fundamentos muy sencillos, era muy fácil contrarrestar esa información y sin embargo nos cuesta mucho comunicarla. Sí, yo creo que el gobierno tiene a favor todos los medios de comunicación hegemónicos en Argentina y a su vez los de redes sociales. No nos olvidemos que hay una alianza de hechos, si se quiere, con Elon Musk, que es el dueño de la red social X, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que estos espacios de debate, el esfuerzo, digamos, de comunicar, sobre todo de los profesionales que trabajamos en el sector, en el caso de sectores estratégicos como el sector nuclear, tenemos una responsabilidad, si se quiere, coyuntural o histórica en tratar de desmontar, digamos, estos relatos, y creo que a la larga van calando, digamos. O sea, creo que la tarea nuestra es comunicar y bueno, ir llegando no solo por las redes sociales, o sea, hay que usar todos los mecanismos que tenemos, o sea, desde notas periodísticas, desde streaming, desde videos, reels de TikTok, desde debates en los barrios, desde debates en las unidades básicas, desde debate con la sociedad, donde es necesario dar a conocer, digamos, esta política que va a contramano de los intereses nacionales de Javier Milei y sobre todo en sectores sensibles como lo que es el sector nuclear. Yo creo que esa es un poco la batalla discursiva que tenemos que hacer. Nosotros la venimos dando, o sea, estos temas, bueno, Darío, nos conocemos hace mucho y sabe que trabajamos hace más de 10 años en tratar de comunicar lo que significa el sector nuclear. Lo que pasa que, bueno, también tenemos estos peronistas digitales también que salen a levantar estas banderas. También es una cuestión que hay que ver cómo cala en el sector del trabajo dentro del sector nuclear, porque muchos han recibido con buena noticia, porque hay una esperanza en que se
se relance el plan nuclear y haya financiamiento. Pero bueno, no nos olvidemos que acá Estados Unidos no va a querer que Argentina se desarrolle en materia nuclear. No solo va a haber un proceso de privatización, sino que Estados Unidos en su política externa no quiere que Argentina tenga desarrollo nuclear porque es una amenaza en términos de control del patio trasero. O sea, Argentina es vanguardia en el sector nuclear, tiene capacidad de desarrollo, incluso ya entró en esto de los SMR con reactores de potencia, pues nosotros ya sí hacíamos reactores de investigación y reactores de producción de radioisótopos, porque hemos exportado y ganado licitaciones internacionales, y Estados Unidos no quiere que eso suceda, y este anuncio que hizo también Javier Milei en lo del Gordo Dan de relanzar Atucha 3, que es un convenio que tenemos con China, es muy difícil que eso se traduzca porque el que viene grabando esa decisión es Estados Unidos, principalmente desde la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional y luego en el gobierno de Alberto Fernández con los lazarillos que tenía, si se quiere, que eran Belis y todos esos funcionales a Estados Unidos que fueron grabando las negociaciones de financiamiento con China. Es muy difícil que eso prospere, digamos, en estos momentos con Javier Milei, y a su vez que Javier Milei trató de que, no, o sea, dijo en su campaña, y lo viene diciendo, ahora en los hechos un poco viene cambiando esa postura, de que no iba a hacer ningún tipo de, si se quiere, obra o alianza con China porque es un país comunista, ¿no? Pero hay que entenderlo en clave nacional, en clave de lo que significan los desarrollos estratégicos y en clave de la geopolítica y la injerencia de Estados Unidos. En materia nuclear hay una injerencia muy fuerte y Estados Unidos siempre ha querido debilitar el sector nuclear argentino, que es muy potente y es una amenaza en cómo ellos entienden sus intereses, al punto tal de que Argentina es uno de los países que domina los ciclos nucleares, domina el ciclo de combustible, y el presidente del mayor organismo de Occidente, si se quiere, que es la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, es un argentino que es Rafael Grossi. Entonces, claramente Argentina tiene una posición en el mundo, porque no son todos los países, nosotros no hablamos de eso, pero no todos los países tienen reactores nucleares. En América Latina somos solo 3, que es Brasil, Argentina y México, y hay 33 países que tienen reactores nucleares. Existen alrededor de 416 reactores en el mundo y están repartidos en 33 países. Entonces, que América Latina tenga reactores nucleares es una amenaza para Estados Unidos, y sobre todo en la disputa con China, porque Estados Unidos tiene 93 reactores construidos, ha frenado su política de construcción nuclear, que está tratando de retomarlo, pero China viene avanzando. China tiene 56 reactores, si no me equivoco, y tiene 29 en construcción, ¿no? Entonces, esta disputa que tenemos global entre guerra comercial y China y Estados Unidos también se ve reflejada no solo en lo tecnológico, sino también en lo nuclear, ¿no? Nicolás, perdón, entonces, ¿esto qué sería? ¿Estados Unidos compraría o sea, Atucha, para vaciarlo? Y eso hay que verlo, ¿no? O sea, esa es una hipótesis que estamos manejando. No nos olvidemos, pueden revisar en el 2022, por ejemplo, vino una delegación de Estados Unidos a Argentina a recorrer las instalaciones del país, que fue encabezada por Ann Gassner. Hay una nota en página 12 que la pueden rebuscar, o si no, después les comparto, pero donde hablaba, digamos, y en La Nación también salió, esa funcionaria de Estados Unidos decía, que era la subsecretaria de Política Energética Nuclear del país del norte, decía, bueno, que China haga Atucha 3 y nosotros nos quedamos con el Carmen o nos queremos meter en el Karen. Y después, y te van grabando, digamos, o sea, ellos miran políticas a largo plazo. Fijémonos, nosotros estamos discutiendo desde el 2015 a la fecha si hacer 2 centrales nucleares nuevas, y por el cambio de gobierno que tuvimos con Mauricio Macri, se empezó a desmantelar, o sea, nosotros venimos con una pérdida de desarrollo nuclear desde el 2016 a la fecha. Claro. Entonces, Estados Unidos te va desmontando y te va matando, si se quiere, o desmantelando el sector nuclear, o lo compra o lo asfixia. Eso hay que verlo. O sea, nosotros, por ejemplo, en la década de los 90, cuando se privatiza el sector energético en el país, se crea justamente Nucleoeléctrica Argentina, o sea, Nucleoeléctrica Argentina, que hoy es una bandera para el sector nuclear, es una empresa que nace sujeta a privatización porque cuando se desregula el sector energético se venden todas las unidades de generación térmica, hidroeléctricas al sector privado, y como las centrales nucleares dependían de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
se crea una empresa particular, se pasa, digamos, a la órbita de esa empresa, que es NASA, la operación de las centrales nucleares, y se pone a la venta. No, nadie la compró, porque en ese momento el que la compraba tenía que hacerse cargo de la culminación de Atucha 2, entonces no era un negocio rentable en ese momento, pero si uno después evalúa cuando se relanza el plan nuclear en el país en el 2006, veníamos de una decadencia y era un desmantelamiento silencioso, si quiere, del sector nuclear, porque ya se estaba hasta envejeciendo. O sea, el promedio de edad de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el año 2006 de los trabajadores era de 55 años. Cuando Cristina se va, lo baja a 45 años. Entonces, esto puede ser una muerte lenta, pero al fin y al cabo, esos son los objetivos que quiere el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y con respecto a la privatización del sector nuclear, yo creo que eso sí es una materia que hay que ir estudiando y siguiendo en función de lo que dice el presidente Javier Milei, porque también si uno escucha las declaraciones de la secretaria de Energía, Tetamanti, hace unos días declaró también que el Estado tiene que correrse del sector energético, todo tiene que ser privado para maximización de beneficios de las empresas, ¿no? Entonces, si uno va armando el rompecabezas de las distintas declaraciones de los funcionarios del gobierno, el objetivo final es dar paso a las corporaciones para hacerse de los sectores estratégicos y el sector energético. Ayer mismo, en esto que decíamos del IPC que estaban discutiendo ustedes en la entrevista anterior, ayer mismo el gobierno anunció que va a privatizar Transener, que es la empresa transportista en alta tensión del sistema interconectado nacional en 500 kilovolts, y las nuevas obras de financiamiento van a poner un canon o un impuesto en las facturas de luz, o sea que eso también va a ser, o sea, nosotros los usuarios ahora vamos a financiarle al sector privado las nuevas obras de infraestructura, que en su momento había un plan, estaba el plan AMBA 2, me parece, para hacer las nuevas obras de infraestructura, y va a ser un convenio financiado entre el Estado Nacional y China. Bueno, ahora vemos cómo cambia la lógica, y esas son las declaraciones que tiene Tetamanti en torno a este sector, ¿no? Nicolás, una última y ya en otro. ¿Te escucho lo de nada? ¿Sos cordobés? Soy cordobés, sí, de Río Cuarto. Ah, si no era cordobés, era, no sé, de otro planeta. Porque... ¿Cómo? ¿Y sos kirchnerista, peronista? Sí, claramente. Eso? O sea, no sé si hacía falta decirlo, pero sí. ¿Cómo es eso? Y bueno, algunos cordobeses nos rescatamos. Hay un 30% que ¿Pero cómo es vivir rodeado? Porque ¿no? Digo, estás rodeado, ¿no? No, sí, igual vivo en Capital Federal, así que hace 10 años. Bueno, igual está rodeado. Está rodeado también. Sí, o sea, me vine de una ciudad gorila a una ciudad más gorila. Claro. Pero no, hace 10 años que estoy acá por desarrollo político y profesional, ¿no? O sea, yo trabajo en el sector nuclear, justamente en Nuclearelectrica Argentina. Bien. Nicolás, te agradecemos muchísimo entonces el tiempo que nos has dado, y será hasta la próxima vez. No, un abrazo grande y gracias a ustedes por el espacio, y bueno, sigamos haciendo este tipo de divulgación, porque es lo que necesitamos para que la gente conozca qué se está haciendo y la gravedad de los hechos tras las declaraciones del presidente o sus funcionarios, ¿no? Nicolás Malinowski, entonces ingeniero electricista, magíster en gestión de la energía, nos contaba, trabajador de Nuclearelectrica, hablando, ¿no?